la invitación a Silvana Fajardo. Buenos días a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvana. ¿Cómo están? Sí. Ok. Entonces, un gusto tenerlos aquí, a los presentes. Y bueno, vamos a... ¿Perdón? Uy, fue un audio, creo, un audio que estuvo prendido, pero sí, Ah, ok. continuemos. Bueno, les doy la bienvenida y como ya dijo mi compañero, yo estoy a cargo en este módulo 3 de los temas de desarrollo sostenible y cambio climático. Entonces, voy a dar inicio a la presentación. Espero que hayan dado correctamente la prueba de entrada, facilita para iniciar, para calentar motores. Ujú. Y entonces vamos a iniciar. Ahorita que voy a estar pasando la presentación, voy a eliminar mi video ya para tener mejor conectividad. Ujú, está bien. Cualquier pregunta, si tuvieran, por favor, levantan la mano y les doy el pase, ¿no? Ok. Entonces, tengo la opción para compartir pantalla. Sí, sí, ya está habilitado. Mm. Ok, ¿se ve? Ujú, sí, se puede ver. Ya, estoy compartiendo en tamaño PDF para evitar cambios. Ok, bueno, entonces como ya mencionaron, este es el curso de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de este programa de formación, ¿no? Un poco para volver a tocar y recapitular los objetivos generales, ¿no? De esta consultoría es fortalecer las capacidades del GORE, ¿no? Y los objetivos específicos, en el tercer objetivo específico, es un poco el que nos empieza a interesar, que es formular políticas y estrategias coherentes y efectivas que conlleven al desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura, ¿no? Y de ahí tenemos el siguiente objetivo específico, el último, que es reconocer y promover la sostenibilidad, la adopción e innovación tecnológica y de modelos de negocio, teniendo un enfoque de cadena de valor y mercado y la inclusión de acciones específicas planteadas para los PRA. Disculpen. Entonces, recapitulando, según el plan de trabajo inicial, tenemos en este curso que vamos a tocar los componentes de políticas y marcos normativos para el desarrollo sostenible de la acuicultura, y de ahí vamos a tocar el tema de cambio climático, que incluye la adaptación al cambio climático, y también tocaremos un poco el tema de mitigación y evaluación del riesgo climático en la acuicultura. Y esto se va a ver enfocado para las regiones Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, desarrollo sostenible. Mucho escuchamos el término de desarrollo sostenible, o también desarrollo sustentable, le decían antes, ahora se escucha menos, pero todavía se escucha. Y bueno, en los últimos años se habla también del término sostenibilidad, ¿no? Entonces, para efectos de esta presentación y de este curso, vamos a tomar en cuenta el término que fue acuñado en 1980 durante la convención que se desarrolló
y que como que fue la primera, digamos, exploración de este término, ¿no? Entonces, mencionaron que teníamos que hablar de un futuro común, ¿no? Y entonces se escribió este informe Brundtland, ¿no? Y en él se definía que el desarrollo sostenible es el desarrollo que permite hacer frente a las necesidades del presente, de las personas que vivimos actualmente, sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones para lograr sus necesidades. De ahí se ha venido ampliando, que es justamente tratar de que las generaciones futuras tengan lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? O puedan acceder a lo que nosotros ahorita podemos acceder, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que en el transcurso del tiempo tiene que haber un cambio hacia, digamos, la conservación, la preservación, quizás utilizar los recursos, pero de manera que no se escaseen para justamente estas futuras generaciones que vienen, ¿no? Y entonces habla de tres ejes que se juntan, y justo en la intersección de estos tres ejes es donde hablamos de un desarrollo sostenible. Entonces tenemos el eje económico, el eje ambiental, el eje social, ¿no? Una vez más, esta es la definición con la que se ha venido trabajando, ¿no? Durante los diferentes últimos años. Y se dice que si es económico y ambiental es viable, pero no tiene el componente social, ¿no? Si es económico y social es equitativo porque se va a repartir de una manera eh, casi igual la parte económica, ¿no? Si es ambiental y social, que es soportable, pero no se está viendo la parte económica, no se sabe si va a ser igualmente para todas las partes. Entonces, por eso se habla de que tiene que haber un engranaje entre estos tres ejes y llevar a un desarrollo sostenible, ¿no? Yo quisiera preguntar a los presentes si han escuchado que estos tres ejes a lo largo de los últimos años ha variado, ha cambiado. No sé si alguien Pero se mantiene. Creo ya. que sigue siendo la misma, solo que los componentes de cada uno creo que ha aumentado. ¿De qué manera? ¿Qué componentes puede ser que hayan aumentado? Creo que actualmente hay 21 como objetivo. No, pero esos son objetivos. Yo hablo ahorita de la definición de desarrollo sostenible entre económico, ambiental, social, que son estos tres círculos que vemos acá. Lo Son solamente, tecnológico, ¿dónde lo incorporaríamos? Quizás en lo económico, lo en- tecnológico, no se está viendo lo tecnológico, pero hay otro, digamos, por decirlo así, cultural, sistema, y no, pero va cerca. Hay otro que se está empezando a decir en los últimos años y ya se está empezando a mencionar en algunas bibliografías, pero todavía no, es más una tendencia y es como que em, digamos, porque todo esto va cambiando durante el tiempo, ¿no? Se va actualizando, se va viendo que hay algunos, digamos, unas patitas de la silla que podrían también ponerse. Y es el tema de la gobernanza. Si bien todavía no se define como otro círculo para el desarrollo sostenible la gobernanza, y muchos autores incluso, disculpen, ponen estos tres círculos dentro de un círculo grande de gobernanza. Mientras que hay otros autores que colocan cuatro círculos y la intersección de esos cuatro círculos le llaman desarrollo sostenible. Entonces, lo menciono porque ya lo he visto en bastantes citaciones para que lo tengan presente. Y como esto va cambiando durante el tiempo,
puede ser que acá, en un futuro cercano, se hable de la gobernanza como un cuarto círculo o como que estos 3 círculos están dentro del círculo de gobernanza. ¿Ok? Y ahí hay que tener en cuenta la diferencia entre gobernanza, gobernabilidad y gobernantes. ¿Ok? Entonces no mezclar, porque la gobernanza no solamente depende de las personas que están en los cargos políticos. La gobernanza también depende de los ciudadanos, de todos los actores que están involucrados en esa actividad, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza nos puede brindar o brinda a la sociedad o en este caso a los seres humanos, ¿no? La biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos vivos que es esencial y está en función de los ecosistemas. Y los servicios ecosistémicos se estima que tienen un valor de 125 millones de dólares, más o menos. También hay diferentes autores que van un poco cambiando esta estimación. Y tienen una idea de cuánto es en dólares americanos lo que brinda, o sea, si se monetariza lo que brinda el océano al planeta. ¿Tienen alguna idea? Creo es Pueden muy ser, difícil, creo es muy difícil hacer una valoración. Hay pero que la ver han cómo, hecho. hay muchas variables pues ahí para poder hacer. Desde Así la es. producción de oxígeno, la Bueno, produ- la producción de oxígeno como tal a veces no está en la parte de cálculo monetario para los servicios ecosistémicos. Hay todo también una temática, hay todas unas herramientas y hay unas condiciones y lineamientos justamente de qué se mide y qué no se mide, ¿no? Pero justo ayer estaba viendo este tema un poco y, por ejemplo, yo me había quedado en 2 billones de 2 billones de carbono es lo que neutraliza el océano. Pero ayer justo estaba escuchando que en términos de servicios ecosistémicos estamos hablando de casi de 3 trillones de dólares americanos, que es lo que brinda el océano en servicios ecosistémicos, en general, todos los servicios. Entonces, es bastante. ¿Y por qué también esto va aumentando? Porque la población va aumentando y entonces los beneficios que se obtienen en tal caso de los ecosistemas van aumentando porque les vamos, digamos, pidiendo más a los ecosistemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco más coloquial. Entonces, eh, eso solamente de océanos, pero si ya empezamos a hablar de tierra, empezamos a hablar de ríos y lagunas, y claro, como dijo el compañero, tendríamos que hacer una estimación también de repente local, regional, ¿no? Para ver. Ahora, sí, Alejandra, bonos de carbono es otro tema, ¿no? Cuando hablé, por ejemplo, de la estimación primero que hicieron del océano, eso de 2 billones, era de cuánto 2 billones le ahorraba al ser humano, estoy hablando del 2013 más o menos, hace 10 años, habían estimado que eran 2 billones en dólares americanos que le ahorraba al ser humano porque lo que hacía era capturar CO2 y lo transformaba en oxígeno y habían estimado eso en dólares. Pero lo que ayer escuché justo en un podcast era eso de 3 billones de dólares americanos en servicios ecosistémicos. ¿Ya? Ok, proseguimos. Ahora, los ecosistemas son los elementos vivos que interactúan entre sí con sus entornos no vivos, ¿no? Proporcionan beneficios o servicios al mundo. La biodiversidad comprende tanto la diversidad dentro de una especie o de un ecosistema como la diversidad entre especies o ecosistemas. Los cambios en la biodiversidad pueden influir en el suministro de servicios ecosistémicos.
Ahora, tenemos 3 tipos de biodiversidad. Biodiversidad, ¿quién me dice estos 3 tipos de biodiversidad? Ok, entonces acá lo vengo mencionando, biodiversidad de ecosistemas es una, biodiversidad de Llego a especies mi casa es y otra. Disculpen por favor el volumen, el micrófono. Y diversidad y biodiversidad o diversidad genética. Entonces tenemos 3 categorías de diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de biodiversos, a veces estamos hablando de los 3 tipos o de repente que hay más de uno que de otro, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuántos servicios ecosistémicos o cuántas clases de servicios ecosistémicos o grupos grandes, o cómo se agrupan los servicios ecosistémicos? ¿Cuántos grupos hay? ¿Quién tiene una idea? Denme numeritos. Dos. No, son 4. Entonces, son 4 tipos de servicios ecosistémicos, o 4 grandes grupos. Tenemos el servicio de abastecimiento, el servicio de regulación, el servicio de apoyo o de soporte, y los servicios culturales. Entonces, los servicios de abastecimiento es lo que nos provee generalmente, ¿no? Entonces, estos pueden ser alimento, en pocas palabras, ¿no? De ahí tenemos también el agua, las fibras, la madera, los combustibles, todo lo que nos abastece la naturaleza, de manera natural. Un servicio de regulación son lo que se regula, ¿no? Y acá estamos hablando, por ejemplo, de la regulación de la calidad del aire, la fertilidad de los suelos. También hablamos de la regulación de los ciclos, ¿no? Y la polinización de los cultivos. Y de ahí tenemos los servicios de apoyo o de soporte, ¿ya? Y que, por ejemplo, podemos hablar de los espacios donde viven las plantas y los animales, ¿no? Que se permiten esta diversidad de especies y también genética. Y de ahí tenemos los servicios culturales. Y los servicios culturales son estos beneficios inmateriales que nos brinda la naturaleza y que el ser humano disfruta muy placenteramente, ¿no? Que esto puede ser ya sea justamente la identidad cultural, o puede ser el bienestar espiritual, o la recreación, todos estos servicios, ¿no? Cuando nosotros vamos a la playa y disfrutamos de la playa, es un servicio cultural que la playa nos está brindando, o por lo menos está dentro de este grupo. Entonces, vamos a ir entrando en cada grupo un poquito para que lo tengan más claro, ¿no? Si en caso les ha parecido muy rápido los conceptos. Servicio de abastecimiento, alimento, ¿no? Esto puede ser por recolección, caza o la cosecha de alimentos, ¿no? Entonces, ya obviamente teniendo en cuenta las condiciones necesarias en caso vamos a hacer la cosecha de alimentos. Materias primas, como dijimos, la madera, ¿no? Entonces, puede ser la madera, biocombustibles que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Las fibras, vegetales, ¿no? Y otro tipo de abastecimiento es el agua dulce, ¿no? La naturaleza nos brinda esta cantidad de ríos, lagos, lagunas, donde nosotros estamos desarrollando nuestra acuicultura. Entonces, es un servicio de abastecimiento natural, ¿no? Y de ahí tenemos los recursos medicinales. ¿Cuánto nos brindan los ecosistemas naturales? ¿No? Tenemos toda esta diversidad de vegetación y todas estas plantas que luego tienen propiedades que luego pueden ayudarnos de manera natural o ya procesada en fármacos a poder mantener nuestra salud, ¿no? Y bueno,
salud física y salud emocional y también belleza. O sea, hablamos de productos en general. Servicios de regulación. Los servicios de regulación, como ya les dije, tenemos el clima local. O sea, el clima y la calidad del aire se regulan solos, no está el ser humano interviniendo, o por lo menos no todavía, ¿no? No sé, ¿alguien ha oído de estos experimentos que hacen para justamente cambiar un poco el clima? ¿Alguien ha visto alguna vez uno de estos documentales? Bueno, yo les cuento que vi una vez un documental en donde unos barcos tenían como 3 chimeneas grandes y estas chimeneas captaban el agua marina, la hacían rotar a tal velocidad que luego generaban vapor y podían generar nubes y de esta manera generar lluvia y de repente cambiar el clima del entorno. Esto es un experimento que ya es bien antiguo, ¿ah? De hecho, se basaban en mapas y en apuntes de un científico de comienzos de siglo, pero lo realizó el canal, creo que era Nat Geo, National Geographic, creo que era, que habían hecho como que rehacer este experimento con estos apuntes y habían fabricado estos tubos, como 3 chimeneas grandes, ¿no? En un barco y habían logrado hacer la nube y todavía de helicóptero la captaban. Entonces ellos mencionaban que de repente en un futuro se podría, de alguna manera, alterar un poco el clima de ciertas zonas para beneficio del humano y de su industria, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí de manera, digamos, que esté al alcance de todos y todavía el ser humano no está alterando tanto el clima. Entonces, el servicio que nos da la naturaleza de manera natural es un servicio de regulación, ¿no? El secuestro y el almacenamiento de carbono, como mencionó la compañera en el chat, justamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes sumideros de carbono? ¿Quién me dice? Los bosques y los mares. Así es, ¿no? ¿Y por qué se le llama sumidero? A ver, por favor, explíquenos. Porque mucho del CO2 va a ser absorbido ahí, tanto por algas como por plantas, para ser convertidas a oxígeno. Así es. Entonces, esta captación del CO2 va a ser absorbida, como dice el compañero, por microorganismos que viven en los ambientes acuáticos. En este caso, se sabe del océano, pero también hay toda esta dinámica que se genera en ambientes acuáticos lóticos y lénticos, ¿no? Entonces, se habla de sumideros a los bosques y al océano, porque captan grandes cantidades de CO2, ¿no? Y almacenan este carbono. Ya bueno, tema aparte es que cuando hay excesivo CO2, ahora tenemos el gran problema en los océanos, que está habiendo la acidificación de los océanos, ¿no? Porque todo este CO2 capturado no se llega a disasociar en carbono y en oxígeno y se queda como CO y luego entra otra molécula o con otra molécula de oxígeno se junta, entonces se empieza la descomposición química no se está realizando correctamente y entonces se queda más ácido, no se llega tanto a oxidar, ¿no? Pero ese es otro tema. También tenemos, por ejemplo, la moderación de los fenómenos extremos, ¿no? O sea, el planeta mismo, cuando tenemos estos huracanes o estos anticiclones que están pasando, de alguna manera luego busca el equilibrio, ¿no? Todavía la naturaleza, y esperemos que siga por años todavía, tiene esta gran bondad de regularse de manera natural, ¿no? Y bueno, tratamiento de aguas residuales, digamos, cuando no están tan contaminadas, ¿no? Cuando la contaminación o la concentración de contaminantes no es tan alta que no se pueda dar de manera natural esta recirculación
y digamos llegar a un equilibrio, ¿no? De los contaminantes, digamos, en cuantías más chiquitas. También tenemos la prevención de la erosión y la conservación de la fertilidad del suelo, ¿no? Y acá podríamos añadir quizás erosión y sedimentación, porque digamos que a veces va un poco de la mano, dependiendo de la zona. Tenemos también como la fijación del nitrógeno, ¿no? Y hablamos de los otros dos componentes esenciales cuando hablamos de cosecha de alimentos, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuándo se dice que un suelo es fértil? Por su contenido de nutrientes, o sea, por Claro, sus pero ¿qué nutrientes? características químicas. Nitrógeno. Acá les estoy soplando en la. Carbono, potasio, Ahí calcio, está. magnesio, Nitrógeno, molibdeno, la fósforo. lista es larga, ¿no? No, pero los principales para cualquier cultivo, nitrógeno, fósforo y S. Entonces, NFS siempre, o NFO es la composición que siempre estamos buscando cuando hablamos de cosechas, ¿no? De cultivos, perdón. Entonces, el suelo de por sí es importante y tiene la capacidad de regular estos nutrientes de manera natural en un porcentaje equilibrado. Ya cuando hay la alteración de mucho fertilizante industrial, plaguicida, es donde se ve alterada esta composición natural que el suelo tiene, ¿no? Pero el suelo de por sí tiene esta capacidad de renovarse, ¿no? Y de mantener, digamos, de mantenerse rico en nutrientes. Bueno, otro, hablando ya polinización, tenemos control biológico de plagas, regulación de los flujos de agua, ¿no? ¿Por qué hablamos de control biológico de plagas? Porque tenemos, si bien hay a veces estas olas de plagas que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el norte del Perú ha habido plaga primero fue de libélulas, después, últimamente fue de grillos, eh, langostas, en un momento me dijeron también que empezó a haber. Entonces, pero de alguna manera la naturaleza tiene la manera de volver a su estado natural. Entonces, todos estos son servicios de regulación. Ya hablando de servicios de apoyo, entonces, la conservación de esta diversidad genética que existe en el planeta, ¿no? Apoyo o de soporte. Les digo los dos nombres porque a veces los mencionan otros autores de esa manera. Entonces, esta manera de conservar la diversidad genética, que sigan habiendo estas especies en el planeta, cuando no hay y no existe la mano del hombre que altera esta diversidad, digamos, la naturaleza tiene y mantiene esta diversidad, ¿no? Pero lamentablemente lo que se ve afectado y lo que se está viendo es que se ve afectado por la mano del hombre y por eso tenemos luego especies en vías de extinción, en peligro, amenazadas y que todas están listadas en la lista roja, ¿no? O Red List de USA, ¿no? Y bueno, también tenemos estos hábitats, ¿no? Estas diferentes ecosistemas, y bueno, y en nuestro caso, en nuestro país, que vemos diferentes pisos altitudinales, tenemos la gran ventaja de poder verlo y palparlo y sentirlo y vivirlo, ¿no? O sea, ceja de selva y luego estás en selva baja, ¿no? Y tienes la montaña y luego estás en la costa. Y podemos pasar de un ecosistema al otro en corto tiempo, ¿no? Y podemos ver estas diferencias y cómo hay diferentes especies que se adaptan, ¿no? Y que viven en estas zonas. Una vez más, cuando no hay la alteración del ser humano, ¿no? Y bueno, acá lo que decía, servicios culturales, ¿no? Los servicios culturales tenemos el recreo y salud mental física, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta parte de caminar, meditar, de sentirse a gusto quizás en el borde, los que vivimos en Lima, en el borde costero, los que viven ¿cómo se llama? En la sierra, que pueden caminar entre las montañas, respirar el aire puro, sentir ese momento quizás
de meditación o de introspección, y los que viven en la selva también, de sentarse a ver una puesta de sol, ¿no? Que son hermosísimas en la selva. Entonces, de apreciar el río y luego tenemos al fondo todo el bosque, ¿no? Entonces, todas esas es un servicio cultural que nos brinda. Estos paisajísticos, sí, son paisajísticos, pero es un servicio cultural, así se le llama, ¿no? Y obviamente ahí está metido también la parte del turismo, ¿no? Que vamos a disfrutar, vamos al hiking, vamos a acampar, vamos a visitar no sé, el Pacaya de Samiri, y nos vamos a adentrar en la selva y vamos a conocer a las nuevas especies, ¿no? De animalitos o de árboles o de plantas, ¿no? Y puede haber también, por ejemplo, los que se dedican a todas las artes, ¿no? O sea, esta parte no solamente hablo de pintura o fotografía, sino también del diseño, lo que inspira la naturaleza, ¿no? Y las culturas que se ven inspiradas, ¿no? En estos paisajes o en el disfrute de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los de Iquitos, no sé si han escuchado este grupo de niños de Cucama que cantaban su cancioncita, vamos a bañarnos al río y etc., ¿no? Entonces, eso es un servicio cultural que lo transmiten en una canción, en su videíto y le hacen ofrenda al río, ¿no? Y bueno, experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia, que ya un poco lo mencioné también. Entonces, lo que tenemos acá es eh, tenemos los 4 grupos de servicios ecosistémicos y un poco para que vean que el servicio de soporte es transversal, ¿no? Por ejemplo, tenemos los de provisión, que son alimentos, el que está a la izquierda, el casillero azul, ahí dice energía, comida, ¿no? La parte de transporte, de defensa. Los de regulación, que está en el casillero celeste en medio, ¿no? Que nos habla de la prevención, de la regulación del clima, como ya dije, erosión, sedimentación, control de pestes, y los de servicios culturales, que está en moradito, que habla de la educación, recreación, cultural y espiritual. Pero los servicios de soporte, digamos, que es transversal a estos 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de justamente de los ciclos, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, la productividad primaria, ¿no? Y etc. Bueno, los dos gráficos lo pueden ver, son de diferente manera se muestran, pero digamos que transmiten el mismo significado. Ahora, así como tenemos estos servicios ecosistémicos, tenemos el metabolismo urbano. Y el metabolismo urbano, ya cuando hablamos de metabolismo, ¿todos entendemos la palabra metabolismo? Por ejemplo, para los que no les queda un poco claro, nosotros cuando comemos algo, metabolizamos ese alimento cuando ingresa a nuestro cuerpo y luego sacamos de ahí, digamos, los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita y lo que no se necesita se evacúa. Entonces, en un metabolismo hay entradas, hay un proceso intermedio y hay salidas, ¿no? Entonces, metabolismo urbano viene a ser la colección de procesos sociotécnicos o socioecológicos complejos mediante los cuales los flujos de materiales y energía, personas e información, que es lo que entra, dan forma a la ciudad o pueblo, entiéndase por ciudad a pueblo, pueblito, ciudad o mega ciudad, y que atiende a sus necesidades y a las de la población, ¿ya? Y que impactan justamente en el interior de esta ciudad y en su entorno, y luego vamos a tener salidas. Entonces acá, por ejemplo, este metabolismo urbano, vemos que las entradas serían todos los servicios ambientales y todos los recursos naturales que entran. La parte del medio sería la que se transforma, ¿no? Digamos, en la ciudad, y las salidas serían los alimentos y los servicios económicos y sociales, ¿no? Que finalmente va a llegar a la población. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces prosigo. Y acá
justamente ya hablando un poco justamente de este metabolismo urbano que estamos cambiando con estas nuevas tendencias, tenemos el metabolismo lineal, que van en la parte de arriba, que es como se hablaba mucho antes de toda esta parte industrial, todos los procesos lineales, ¿no? Que ahora ya sabemos que son ineficientes, que son obsoletos, que no son sostenibles a lo largo del tiempo, y que más se ve en el individuo, y justamente también existe el metabolismo urbano circular, en donde con la tendencia última estamos hablando de economía circular, ¿no? Y como ven en el gráfico que tenemos recursos naturales que entran, o sea, todas las entradas, ya sean recursos naturales o, digamos, otros factores, y estos ¿Qué ha pasado? van a generar residuos orgánicos, inorgánicos, pero van a entrar a un ciclo de reciclaje, recuperación o reuso, lo dije en el orden inverso, disculpen, y va a haber una salida, pero ya de residuos, digamos, que han sido utilizados varias veces, ¿no? Entonces ya no van a ser residuos tan contaminantes, y de repente hasta van a ser residuos que se pueden luego entrar a otro proceso productivo. Entonces también existe este metabolismo urbano circular, ¿no? Y eso es la tendencia a lo que estamos yendo ahorita, ¿no? Y por eso hay la economía circular, que también se aplica en la acuicultura, ¿no? Y esto da sostenibilidad, da eficiencia y da una perspectiva ecosistémica, porque estamos pensando en el ecosistema, no solamente en el individuo. Ahora, hasta aquí estamos hablando inicialmente de estas definiciones, y entramos a los instrumentos internacionales con metas y principios para la sostenibilidad pesquera y acuícola en general. ¿Por qué hablo pesquera y acuícola en general? Porque estos instrumentos han salido de forma genérica, no solamente para la pesquería o la acuicultura, sino también, digamos, para otras actividades, ¿no? Y para la vida misma, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que en el 1995 sale el Código de Conducta de Pesca Responsable, ¿no? El cual es una colección de principios, objetivos y elementos ya para las acciones de pesquería y acuicultura, pero teniendo en la mira la parte de conservación y ordenación de estas actividades. De ahí tenemos las metas Aichis, que salen en el 2010, ¿no? Que abordan más que nada la diversidad biológica. De ahí tenemos las directrices voluntarias para llegar a la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, que sale el 2014, ¿no? Y hablando de sostenibilidad de pesca en pequeña escala, se habla tanto marítima como continental, ¿no? Y de ahí tenemos en 2015 que salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año que también sale el Acuerdo de París. Entonces, yo pregunto, ¿qué instrumento internacional no está en el cuadro? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál de estos ya no está vigente? Ujú. Bueno, ¿se acuerdan que antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que salieron en el 2015, habían otros objetivos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Bueno, salió en los Objetivos del Milenio. Entonces se llamaba así, y eran unos objetivos que salieron justamente después de Río más 20, ¿no? Que eran los 20 años, en donde después de la primera cumbre, en donde primero se habló de desarrollo sostenible y etc. Y luego salieron estos objetivos del milenio. Estos objetivos del milenio, digamos que no es que no estuvieran bien formulados, sino que no habían tratado firmantes, no había llegado a una evolución. Entonces, conforme fueron pasando los años y como se empezó a trabajar más en este acuerdo, en el Acuerdo de París, salen a la par estos objetivos de desarrollo sostenible ya con una meta y una
y una visión. ¿A qué año? ¿Quién me puede decir? Al 2030, ¿no? Entonces, los objetivos del milenio, que eran ODM o OM, no me acuerdo, se transforman en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que salen en el 2015. Y de hecho se acortan, porque antes eran más. Y en el 2015 los ODS se establecen como 17. Entonces ahora no voy a mencionar todos, pero vamos a mencionar algunos que nos son importantes. Entonces, hubieron plan estratégico para la diversidad biológica o las metas Aichi. Ya, en 2011 se declaró que iba a ser 10 años en donde todos los países iban a poner todo de su parte y iban a llegar a estas metas, ya, y que para el 2020 se iban a cumplir. Se hicieron indicadores, se hicieron estrategias, y bueno, aquí vamos a dar un pequeño resumen. Entonces, la visión que tenían era que para el 2050 la diversidad biológica se valora, se conserva, restaura y se utiliza de forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos. Como esa es la visión, entonces tenemos esta década que se va a trabajar, estos 10 años, y vamos a llegar a las metas Aichi y vamos a seguir el camino para el 2050. Ok. Entonces, ¿qué dijeron en el 2011? Tenían 5 objetivos estratégicos, estas metas Aichi, para la diversidad biológica, y esencialmente abordaban las causas de la pérdida de diversidad biológica, reducían las presiones directas sobre la diversidad biológica, mejoraban la situación, aumentaban los beneficios, mejoraban la aplicación a través de planificación participativa, ¿ya? Y la gestión de conocimientos y creación de capacidades. Esas metas Aichis, en nuestro caso, hablando ya de pesca y acuicultura, ¿cuáles eran las que nos interesaban? Entonces, se mencionaba, y también el Perú lo puso en su agenda, que para el 2020 todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionaban y cultivaban de manera sostenible y lícita. Y se aplicando enfoques basados en los ecosistemas. Esa era la meta 6. La meta 7 decía que las zonas destinadas a la agricultura, acuicultura y selvicultura se gestionarían de manera sostenible. O sea, una vez más estamos hablando de la sostenibilidad en la parte de diversidad biológica, ¿no? La 11 hablaba que al menos 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y 10% de las zonas marinas y costeras iban a estar protegidas. Por favor, el micrófono. Y la meta 14 decía que se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, como el agua, ¿no? Y que contribuyen a la salud y a los medios de vida. Entonces, díganme, pregunto, ¿esto se cumplió en el 2020 en nuestro país? ¿Quién? No, no se cumple y más bien está más crítico las cosas. Bueno, la buena noticia es que no se cumplió en muchos países, no solamente en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Otra vez los países se sentaron, se reunieron, y el año pasado, en diciembre del año pasado, porque, acuérdense, esto terminaba el 2020, pero como estuvimos en pandemia, tuvieron como 3 años que los países no se sentaron a negociar, a ver qué había pasado con las metas Aichi. Entonces recién el año pasado, en diciembre, se reunieron en Montreal. Y ahí empezaron a hablar, a discutir qué habían pasado en estos 10 años con las metas Aichi y si los países habían logrado obtenerlas. Y bueno, entonces el Perú obviamente no llegó porque no llegamos ni a la cuota de protección de 10% de zonas marinas y costeras. ¿Quién me dice cuánto es lo que tenemos hablando solo marino, hemos llegado
Hemos subido creo que 1 punto y algo de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hicieron digamos, un balance y se mencionó que 6 de las metas muestran logros parciales dentro de esta década, como la meta 9, en donde se ha visto que un número creciente de casos exitosos de erradicación de especies exóticas invasoras en las islas. Se habló de que la meta 11, que se había aumentado las superficies de áreas protegidas, ¿no? A por lo menos un 7% en general, en zonas marinas y un 33% en zonas terrestres, y que la biodiversidad pasó de 29% a 44% de protección, ¿no? Se habló que en la meta 16 se incorporó el protocolo de Nagoya y que al menos 87 países lo venían incorporando o entró en vigor o se encuentra haciendo planes para que funcione, ¿no? Entonces, esto ha sido de manera global, no se cumplieron. Ya, la meta 20, bueno, se han duplicado los recursos financieros disponibles para conservar y preservar la diversidad biológica a través de cooperación internacional, ¿no? Pero tampoco llegó a la meta que tenía. Entonces se sentaron, conversaron y etc. Y entonces tenemos acá las metas 30 por 30, recién firmaditas el año pasado, y en lo que se busca es proteger el 30% de la superficie terrestre y marina antes del 2030. Estamos 2023. Nos quedan 7 años. Entonces, ahora se busca de manera global que el 30% del planeta, de zonas terrestres y marinas, esté protegida. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Hablamos que este acuerdo, ¿cómo se va a lograr? Bueno, tiene 4 metas, y de esas 4 metas grandes está dividido 23 objetivos. Y esto, la idea es que se logre estos 23 objetivos para el 2030, pero estas 4 metas van a seguir, que son las metas más al 2050, para lograr esa visión que les mencioné antes, porque es así, permanece, ¿no? Proseguimos. Entonces, ¿qué ha pasado en materia de dinero, de financiamiento, no? Entonces dice que se movilizarán al menos 200.000 millones de dólares al año para fines de esta década, o sea, para el 2030, ¿no? Procedentes tanto de fuentes públicas como privadas, que en paralelo a las naciones más ricas se comprometen a proporcionar para el 2025, 2 años, al menos 20 millones anuales a los países de menos recursos para justamente conservar, preservar esta biodiversidad, para los países que tienen mayor biodiversidad. Y si se acuerdan, o les hago recordar, el Perú es uno de los 5 países más biodiversos del planeta. También el 2030 esta cantidad tendrá que acceder hasta 30 millones al año. O sea, si bien al 2025 era 20 millones anuales que van a dar los países más ricos, eso tiene que ir incrementándose gradualmente, que al 2030 los países más ricos van a dar una cantidad de 30 millones al año. Los países con menos recursos, más mega biodiversos, ¿no? Y que reducir a la mitad el exceso de nutrientes y riesgo que suponen los pesticidas y los productos químicos altamente peligrosos para la naturaleza. Como ya les dije y les mencioné, si bien tenemos nutrientes, el nitrógeno y el fósforo y el azufre de manera natural en la tierra, lo que hace cuando tenemos exceso de plaguicidas, pesticidas, es aumentar el nitrógeno y el fósforo. Y estos, cuando tenemos la agricultura o cuando tenemos alteración del suelo, ¿no? En la parte terrestre con estos nutrientes, el agua, ya sea de escorrentía, ya sea de lavado, ¿no? Ya sea de regado,
toda esta agua luego va a ir y va a terminar en ambientes lóticos, léticos o el mar, y va a haber una contaminación. Por eso tenemos contaminación, ¿no? Entonces, un exceso de estos nutrientes sí afecta a otros ecosistemas. Y esto afecta la biodiversidad o diversidad biológica, ¿no? Y lo que también se habla es suprimir progresivamente o redefinir las subvenciones que perjudican la biodiversidad, ¿no? Y se busca que al menos 500.000 millones de dólares al año, antes que acabe esta década, se redefinan. Interesante estos datos, muy interesante. Entonces, volvamos a esta visión grande. Al 2050 es que detener la extinción inducida por el hombre de las especies amenazadas conocidas actualmente. Ya les dije, ¿dónde vemos estas especies amenazadas en vías de extinción o en peligro? ¿En qué libro? Lista roja. Así es. Libro rojo, lista roja. También se busca reducir 10 veces la tasa de extinción y el riesgo de desaparición de estos seres vivos, prevenir la llegada de clases exóticas invasoras, disminuir a la mitad el desperdicio alimentario, que no sé si están enterados, pero hay una medición de la tasa de desperdicio alimentario. Esto lo mide la FAO y va incrementándose cada año. Es alarmante la tasa de desperdicio alimentario. O sea, no de basura, sino de desperdicio alimentario. Esa comida que no se termina de comer y se tira, ¿no? Y que puede esa comida ser el alimento de otras poblaciones en donde tenemos mucha gente que muere de hambre. También rebajar significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos, ya hablando en general, residuos. Y en resumen, lo que busca es accionar 5 causas de la pérdida de biodiversidad: cambios de uso de suelo, explotación directa de los organismos, cambio climático, contaminación y especies invasoras. Entonces, se han puesto como que en estos 5 vamos a mirar a estas 5 causas de la pérdida de la biodiversidad y vamos a ver cómo las atacamos o las minimizamos, mejor dicho, mediante estos 23 objetivos que tienen 4 metas. Y esto lo vamos a realizar hasta el 2030, pero nuestra visión es hasta el 2050. Es un poco el resumen. Y bueno, ya les hablé de las metas Aichi que se convirtieron en estos objetivos 30x30, y todavía tenemos hasta el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, siguen vigentes, son estos 17, y acá también la literatura durante la pandemia, y lo he visto después del 2021, el año pasado que he visto un poco de literatura, que ya mencionaban 2 objetivos más. Esto no está totalmente, digamos, formalizado, pero se habla una vez más de gobernanza y de otro relacionado justamente a la parte de pandemia. Entonces, tenemos estos 17 que son los principales, los que salieron, los que están en el papel, digámoslo así, ¿no? Y si bien el objetivo 14 habla de vida submarina, no se refiere solamente a vida submarina, sino a vida acuática en general, ¿no? Este es digamos que el nombre fue variando, porque también acuérdense que estos salieron en el 2015, pero al hacer, o sea, mencionaron los nombres y luego para poner la definición fue variando un poco la cosa, y luego para poner los objetivos generales y específicos de cada objetivo de desarrollo sostenible también fueron aumentando y variando terminología, y entonces el 14 es el que nos interesa, vida acuática, ¿ya? Pero para acuicultura cuando hablamos, pero también ¿cuáles otros? Tenemos agua limpia y saneamiento, igualdad de género, tenemos ciudades,
tenemos la parte de salud bienestar, la parte de hambre cero, fin de la pobreza. En verdad, si empezamos a ver cuántos objetivos de desarrollo sostenible se involucran en la acuicultura, son varios, ¿no? Y es un poco lo que tienen que ir pensando cuando hagan justamente sus planes regionales de acuicultura. Tienen que ir viendo que no solamente hablamos de acuicultura, la palabra acuicultura y criar al pez, ¿no? Y hasta la cosecha, sino que hay bastantes, digamos, puntos, aristas que hay que ver en la parte de una acuicultura sostenible. Prosigamos. Entonces, ya mencioné estos ODS, el 12 y el 14, digamos que es un poco lo que más ligado está a la producción, si hablamos de producción sostenible, ¿no? Porque el 12 habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, específicamente la meta 12.3, porque cada objetivo tiene diferentes metas. La meta 12.3 habla de reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimento per cápita en la venta al por menor y al nivel de consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de producción y distribución, incluida la pérdida posterior a las cosechas. Y acá hablamos de todo tipo. Si hablamos de producción, entonces tenemos que minimizar estas pérdidas en la cadena de producción acuícola, ¿no? Y el objetivo 14, hablamos de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, pero bueno, acá les menciono también que es recursos acuáticos en general. Y la meta 14.2 menciona que para el 2020, bueno, todavía seguimos, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros, con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de resiliencia y adoptar medidas de restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad. Si bien habla de los océanos, ya en otras literaturas vemos que a veces mencionan de los recursos hídricos en general, ¿no? Este objetivo 14 ha ido creciendo justamente porque tenemos esa pesca marina y continental, porque tenemos esa acuicultura marina y continental, ¿no? Y incluso la acuicultura luego va definiéndose en diferentes ámbitos y ecosistemas, entonces por eso es que, digamos, el objetivo 14 ha ido cambiando sus terminología, por decirlo de alguna manera. Y este es un gráfico que he encontrado que está muy interesante, muy, muy interesante. ¿Lo logran ver? Ya. Sí, 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 lo veo. ¿Quién me puede decir qué es lo que está mostrando este gráfico? Los objetivos de desarrollo. ¿Mezclado con qué? Los objetivos de desarrollo sostenible están acá en el medio. Y acá tenemos los 17. Sin embargo, estos que están acá alrededor, miren, T20, T21 y acá tenemos T23. ¿Qué son? Son los objetivos 30, 30 por 30. Son los que tenemos ahorita para diversidad biológica. Entonces está muy interesante este gráfico porque menciona justamente estos 23 objetivos, cómo se, digamos, se complementan o trabajan o van de la par o a la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vemos cómo la diversidad biológica está siendo incluida en estos objetivos de desarrollo sostenible. Está muy interesante este gráfico, en verdad. Lo he encontrado en una literatura reciente y está muy, muy interesante, ¿no? Entonces, si bien está en inglés, pero bueno, podemos traducirlo, pero es muy interesante porque didácticamente nos menciona, ¿no? Y cómo también tenemos estos pisos, porque si vemos, voy a tratar de
Ahí lo ven más clarito, ¿no? Chun zoom. Entonces, si vemos, vamos de la parte de recursos naturales, que está abajo, y va subiendo un poco a la parte ciudades, a la parte un poco más población, este tercer nivel, y a la parte un poco más de gestión, el último nivel de arriba. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Sí, sí, estamos viendo los vínculos pues, Sí, de la ODS con el otro del 30-30, cómo se sí. vinculan. Pero ¿entendieron esta parte de los 4 pisos? ¿Cómo va del piso de abajo recursos naturales y luego va el segundo piso como ciudad, población y el tercer piso va más a ciudadanía, a parte humana y el último piso va más a la parte de gestión, ¿no? Entonces es Gobernanza, muy... ¿no? Ajá, ajá, Ajá. es un poco gestión, porque acá habla, más que gobernanza, gestión, porque acá habla de partnership, o sea, de cómo el vínculo de los objetivos, y acá habla de paz, y el otro de igualdad de facilidades, ¿no? Entonces, es muy interesante este gráfico, en verdad, está muy, muy bonito. Entonces, cuando ustedes empiecen a pensar en la elaboración de sus planes regionales de acuicultura, tienen que empezar a enfocar y tratar de mezclar justamente estos conceptos. Los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de 30 por 30, ¿no? Que son de diversidad biológica, y ver justamente este escalonamiento, ¿no? De recurso natural a producción, a ciudadanía o consumo humano y de gestión. Entonces, es muy interesante. Ahora, prosigamos. Ya es un poco para recordarles, la FAO también habla del desarrollo sostenible y de implementar la Agenda 2030, ¿no? Como mediante asistencia técnica, seguimiento, apoyo en el diseño de políticas, gobernanza participativa, construcción de alianzas y esfuerzo de movilización de recursos, ¿no? Entonces, ellos ya empiezan a poner un poco más en terreno cómo aterrizamos esta Agenda 2030, ¿no? Y acá, bueno, ellos hablan que generalmente la FAO abarca estos ODS, el 14, que es vida acuática, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ODS 1, como ya les mencioné, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, por mencionar algunos. Entonces pasamos a otra terminología que tenemos que tener en cuenta para una acuicultura sostenible. Es el enfoque ecosistémico. Entonces, ideas centrales de enfoque ecosistémico. Los productos residuales de una actividad o sector pueden servir como insumo para otra. Y esto va relacionado a lo que ya mencionamos antes. Va relacionado a la economía circular, va relacionado a metabolismo urbano circular, ¿no? Entonces, justamente eso es un enfoque ecosistémico, ¿no? Que sigue en el ecosistema, por de alguna manera decirlo, o sigue un proceso, ¿no? Está de manera redonda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, aumentando así la productividad y reduciendo la presión sobre funciones o servicios del ecosistema, ¿no? Y después los ecosistemas funcionan en un rango de escala, desde muy local a muy global, ¿no? Necesita una visión integrada con diferentes enfoques y se requiere un análisis y comprensión de las implicaciones más amplias de tipo social, económico y ambiental para justamente el cumplimiento de objetivos y transparencia en la toma de decisiones, ¿no? Y ya de manera un poquito más didáctica, esto vendría a ser el enfoque ecosistémico. Entonces, un poco lo que estamos hablando. Vamos de izquierda a derecha. Entonces, tenemos que vamos de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha,
Antes se tenía una visión más individualista, ya sea de especies o de producción, y mientras que ahora se habla del ecosistema, dónde se produce o del ecosistema en sí, que se mira bastantes especies, ¿no? Eso es algo más ecosistémico. Entonces, de ahí tenemos también, por ejemplo, cuando antes hablábamos de repente de solo una actividad, ¿no? Entonces, antes se hablaba solamente de pesquería o solamente de acuicultura, mientras que ahora se habla del potencial de diferentes actividades conjuntas, ¿no? Entonces, acá, ¿quién me podría dar un ejemplo de actividades conjuntas que se están dando últimamente en acuicultura? Yo sé que son, Quizás repoblamiento de ambientes naturales con especies, pues. ese sería ejemplo la columna 1, la que está más pegada al lado izquierdo. Pero para la segunda columna, ya, que hablamos de diferentes, digamos, actividades que van llevándose a cabo al mismo tiempo, ¿qué cosa estamos viendo en acuicultura que ahorita está sucediendo? Bueno, muchos pescadores están incursionando también, pescadores que están incursionando en la crianza de peces. Bueno, La producción de microalgas. mientras hay cultivo, ¿no? De peces. O también tenemos que estamos cultivando con el mismo agua, el agua de los estanques, estamos haciendo cultivo de plantas, ¿no? Hay bastante de estas iniciativas. En San Martín sé que hay bastantes, ¿no? De acuaponía. Entonces, estamos ahí mezclando, digamos, no mezclando, pero digamos que trabajando conjuntamente, ¿no? Van dos actividades que antes no se pensaba, ¿no? Entonces, ese es lo que estamos yendo hacia esa variante o esa corriente, ¿no? De pensar más ecosistémicamente. De ahí también pensar, antes se pensaba solamente en escalas pequeñas, ¿no? O en proyectos de corto tiempo, mientras que ahora se piensa en escalas múltiples y en proyectos de largo tiempo, ¿no? Escalas múltiples, estoy hablando de la tercera columna, empezando de la izquierda, de abajo hacia arriba, y esto es, por ejemplo, cuando hablamos de que vemos también el uso del el uso de la tierra, ¿no? Entonces ya no pensamos solamente en que este terreno me sirve para esta actividad o la quiero hacer para esta actividad, como quizás antiguamente o varios años atrás se quería imponer, sino que ahora se piensa más en el mejor uso de la tierra, cuáles son tierras más fértiles para agronomía y cuáles son de repente tierras menos fértiles o tienen mejor el suelo para llevar a cabo la acuicultura, ¿no? Buenas, Entonces, buenas, hola. Hola, sí, hola, Silvana, te saluda Roger Basandio Cayali. Si sí, me permites, en este último que estás hablando sobre múltiples escalas, en la ujú, acuicultura ya hay una tendencia de desarrollar una actividad que se llama piscicultura multitrófica. Yo tuve la oportunidad de estar en la China y ahí más o menos dentro de un cuerpo de agua, que puede ser un estanque, una laguna natural o una laguna artificial, pues está produciendo, utilizando estos tres pisos ecológicos, por así hablar, de estos ecosistemas, como son los fondos o los ventos, la parte del epilíneo o la parte media o la parte superficial. Entonces ahí están produciendo camarones, cangrejos en el ventos, ¿no? En la columna de agua están produciendo peces, especialmente, y en la parte superficial, en linternas, pues están produciendo la Crassostrea gigas, ¿no? La concha perlera, otros pictínidos, qué sé yo. Y bueno, esto encaja bien acá. Ahora, en el 2021, Argentina se ha adjudicado algo de 200 millones de euros, precisamente para desarrollar un proyecto nacional de validar esta tecnología de la China en Argentina, ¿no? Nosotros también en Perú
Al menos yo lo he visto, pero estamos todavía en inicio, ¿no? Argentina nos está Ujú. llevando algo de delantera. Ujú. Qué lindo y muchas gracias por compartir tu experiencia y mencionar este ejemplo de China, me dijiste, ¿no? O Sí, Japón. efectivo. China, Sí, China. China. Qué bonito y gracias por compartirlo, ¿no? Porque sí, son tecnologías que lamentablemente todavía no llegan acá un poco. Esperemos pronto, pero sí que en otros planetas, iba a decir, en otros países se dan, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo. Y es muy bueno porque aplica justamente para entender esta de multiescala, ¿no? Y bueno, proseguimos. Y eso también aplica a lo que hablamos de los proyectos, ¿no? Ahora los proyectos ya vemos más a largo tiempo, ¿no? No, antes era muy cortoplacista, ahora vemos, bueno, mediano plazista, que es bastante para nosotros, pero también hay estos proyectos ya un poco hablando de 5 años, 7 años, ¿no? Con visión, o de repente por etapas, ¿no? Estos 5 años se vaya a llevar a cabo estas actividades y esperemos en una segunda etapa, otros 5 años, se lleven a cabo las siguientes actividades, ¿no? Pero ya se habla así, antes no llegábamos a esos términos, ¿no? Y bueno, también el enfoque ecosistémico quiere hablar de que estamos hablando de un ecosistema, ya no es un individuo o una especie, ¿no? Y lo que antes se hablaba de manejo de repente de una sola especie y en un entorno fijo, y no se veía las posibilidades de que ese entorno cambie. Mientras que ahora sabemos que como va la cosa y cada vez el clima está cambiando más drásticamente y muy rápidamente, tenemos que empezar a hablar de este manejo adaptativo, ¿no? De ver las posibilidades de cómo adaptarnos a estos cambios. Entonces, aquí tenemos que tener mucha resiliencia a estos cambios y ser abiertos a posibilidades de que podría cambiar todo y qué hacemos o cómo eh, proseguimos con nuestra actividad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que un poco que ser también, no fantasiosos, pero sí, digamos, imaginativos en estas soluciones que podríamos dar, ¿no? O alternativas de actividad a la actual que tenemos. Y esto también es necesario que se vea cuando se hacen las políticas o los lineamientos de políticas, ¿no? Bueno, vamos a ir prosiguiendo lo que nos toca hoy día, pero en la siguiente clase vamos a justamente hablar toda esta parte adaptativa, ¿no? Y lo que ya se viene haciendo, lo que se está proponiendo, lo que ya está en carrera y lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para recapitular, ¿no? El Código de Conducta de la Pesca Responsable, que sigue vigente, habla de pesca responsable. Sin embargo, acá, como se hizo hace muchos años, mezclaban todo junto, pesca, acuicultura, pesca continental, marítima, acuicultura, maricultura, todo se mezclaba. Entonces, sigue vigente porque digamos que son como que los mandamientos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos que habla de la relación con los instrumentos internacionales, habla de la implementación y monitoreo, habla de los requisitos de los países en desarrollo o en vías de desarrollo, habla de la gestión de la pesca y acuicultura, acá falta, habla de las operaciones pesqueras y acuícolas, acá falta, habla del desarrollo de la acuicultura como tal, habla de la gestión de las áreas costeras, en verdad acá habla de gestión en general de áreas, de la post cosecha, del comercio y de la investigación. Acá debería ser investigación en general también, pero todavía mantiene el nombre inicial, que es investigación sobre la pesca, ¿no? Entonces, sigue vigente, como les digo, es como una hoja de ruta, es como una Biblia, es como los mandamientos, es lo que ya está tallado y sobre eso se ha seguido haciendo herramientas o lineamientos, ¿no? Y bueno, algunos elementos principales para lograr la pesca y acuicultura saludable y sostenible son que los sistemas que incentiven la custodia de los recursos pesqueros y acuícolas,
que hayan regulaciones claras, efectivas y que permitan adaptarse a los cambios. Esto es muy importante. No que sean regulaciones rígidas, sino que permitan ese constante cambio con el tiempo, porque estamos en un tiempo muy cambiante en general, de humanidad, de clima, de recursos, todo cambia muy rápido últimamente. Organización del sector y resiliencia social, muy importante también, que haya una resiliencia social, que la sociedad esté dispuesta, acepte estos cambios y se adapte y tome estos cambios positivamente y vea la manera de otra vez lidiar con estos cambios que se están viniendo, ¿no? Y el comanejo en la pesca y en la acuicultura. Ya esto es hablando un poco más social. Entonces, para tenerlo bien definido, el enfoque ecosistémico de la acuicultura, ¿no? Entonces, el enfoque ecosistémico para la acuicultura, o EEA, que sí existe estas siglas, es una estrategia para la integración de la actividad dentro del ecosistema de tal forma que promueva el desarrollo sostenible, la equidad, muy importante, y la capacidad de recuperación o resiliencia de los sistemas ecológicos y sociales que allí se conectan. Entonces, acá vemos en el grafiquito que tenemos, como mencionado, el bienestar ecológico, el bienestar humano y asegurar la gobernanza de estos. Y esto es un ciclo que debe estar en constante movimiento. No debe ser estático, no debe estar más un lado primordial lo humano que lo ecológico, no. Sino debe ser un ciclo que va en constante movimiento y que se asegure justamente esta gobernanza de los espacios, de la parte biológica, pero también existe esta gobernanza del bienestar humano, ¿no? Y el enfoque ecosistémico de la acuicultura o para la acuicultura se puede implementar a nivel nacional, regional y local. ¿Ok? La FAO tiene esta publicación muy interesante, si les interesa, la pueden buscar. Se llama así, Desarrollo de la Acuicultura, Enfoque Ecosistémico a la Acuicultura. Y en ella nos muestra, ¿no? Vamos a ir subiendo, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba, tenemos revisión de la política a largo plazo, evaluaciones de corto plazo, implementar y hacer cumplir. Y con eso tenemos para desarrollar un plan de acción y de gestión, ¿no? Esto se puede dar en un año. Y también es como un ciclo, porque puedes hacer un plan, pero luego lo vuelves a desarrollar in situ, ves qué mejoras debes de hacer y las incorporas otra vez al plan de acción y de gestión, ¿no? Y eso también tiene como un pequeño ciclo que se va nutriendo, ¿ya? Y bueno, si vamos subiendo de nivel, ya luego empiezas a ver problemas, los priorizas y haces un análisis de riesgo, ¿no? Y luego empiezas a ver quizás indicadores y delimitación de estos objetivos al más largo plazo. Entonces, por eso tenemos esta flecha que habla del 5 a 10 años, en donde podemos tener unos objetivos de política de alto nivel. Pero esto lleva tiempo, por eso es que una vez más tiene que haber una constante retroalimentación. Esto tiene que ser un ciclo que se va nutriendo con las experiencias que van llevándose a cabo en el campo y con los cambios que puedan ir viniendo también, ¿no? Y teniendo lecciones aprendidas. Eso es, para que los objetivos al final de la política de un enfoque ecosistémico de la acuicultura sean realmente adecuados a nuestra región, ¿no? Entonces, la estrategia sostenible para la acuicultura necesita reconocer que los acuicultores obtengan una recompensa justa por su actividad. Esta es la parte humana.
Garantizar una distribución equitativa de los beneficios y los costes, otra vez la parte humana, bienestar humano. Promover la creación de riqueza y empleo, otra vez la parte humana. Asegurar que haya suficiente alimento disponible para todos. Esto es un poco de la producción, ¿no? Que la producción realmente satisfaga los mercados. Gestionar el ambiente en beneficio de las generaciones futuras, ¿no? Es decir, que haya una conservación, una preservación de los ambientes. Estoy hablando de los ambientes como de ecosistemas, a eso me refiero. Asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura, así como una buena organización por parte de las autoridades y la industria. Es decir, que haya estos objetivos planteados, haya estos lineamientos de política, ¿no? Por parte de las autoridades y que esto vaya creciendo, mejorando con el tiempo y durante el tiempo. Pero la idea es mejorar. Lo que pasa mucho en nuestro país es que entra el siguiente gobierno y a veces borra lo que ya se hizo o se trabajó o se avanzó años antes y se quiere empezar de cero otra vez. Y esa parte ya no es sostenibilidad en la acuicultura o acuicultura sostenible, ¿no? Entonces tenemos que tratar justamente que estos lineamientos de política o lo que creamos de hacer, o sea, lo que creemos, a eso voy, en políticas, en regulaciones regionales, puedan seguir mejorando o durando durante el tiempo, ¿no? Ahora, desarrollar el potencial de la acuicultura de forma que las comunidades prosperen y las personas estén sanas, que haya más oportunidad para mejorar los medios de vida, con un aumento de los ingresos y una mejor nutrición, es decir, darle valor agregado también, ¿no? Y los acuicultores y las mujeres se vean empoderados, es decir, hay inclusión de las mujeres en la actividad acuícola, algo que todavía no se ve mucho en nuestro país. Y si hay participación, no hay poder de decisión. Eso también ocurre, ¿no? Entonces, esta es una forma de que la acuicultura se desarrolle, se modernice, sea sostenible y perdure también, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o comentario? Todo conforme, todo conforme. Ok. Bueno, el año pasado fue el año de la pesca y la acuicultura artesanal. Entonces, los mensajes claros, ¿cuáles fueron? Claros, claves y concisos son estos. Y hay que tener en cuenta. Se habló de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social, se habló de gobernanza, se habló de igualdad y equidad de género, se habló de seguridad alimentaria y nutrición y se habló de resiliencia. En pocas palabras, lo que ya les estuve diciendo. Entonces, otra vez, ¿no? Sostenibilidad ambiental, administradores del recurso, ¿no? Entonces, se habla de que se conserve, preserve, se tenga en cuenta este ecosistema donde se está desarrollando la actividad, sea pesca o acuicultura continental. Sostenibilidad económica, ¿no? Que haya acceso a los mercados, que haya infraestructura adecuada, cadenas de valor inclusivas, ¿no? Esta parte a veces también, por ejemplo, se tiene que trabajar más en financiamiento para los acuicultores, ¿no? Y si hablamos de acuicultores artesanales, con mayor razón, ¿no? Muchas veces ellos no tienen acceso al financiamiento. A veces quieren crecer, quieren comprar nuevas herramientas, ¿no? Para las actividades y les cuesta mucho. Entonces, ese es un huequito que hay que tratar. Y eso también hay que verlo desde la parte política, ¿no? Desde la parte de gestión de políticas. Sostenibilidad social, ¿no?
Estamos hablando que tengan condiciones de trabajo y de vida dignas, ¿no? Que sus medios de vida sean dignos, que haya un bienestar físico, emocional, social, cultural, ¿no? Que puedan acceder a estudios, que puedan acceder a capacitaciones o estudios básicos de repente. No tenemos que hablar de cosas muy técnicas, pueden ser que tengan acceso justamente a la educación básica y de ahí a perfeccionalizar en sus técnicas, porque de repente la labor de acuicultura la realizan ya de manera tradicional o que la han aprendido por la familia, ¿no? Pero quieren desarrollarse más en esas técnicas, pero también de repente quieren tener la educación básica, que de repente hay algunos acuicultores que no tienen ese acceso. Entonces, eso también tiene que verse cuando se hace políticas para la acuicultura, ¿no? Bueno, la gobernanza de todos, ¿no? Conjuntamente, entonces que haya participación efectiva de los procesos de decisión, de la toma de datos, de la información, o de cómo se transmite esta información, ¿no? Después, igualdad y equidad de género, las mujeres y una marea cambiante, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que las mujeres tengan participación, sean empoderadas y que tengan también poder de decisión. Y se les considere, no solo que tengan, sino que se les considere para decidir, ¿no? Entonces eso también hay que ir impulsando en nuestras regiones, es muy importante. Y la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, de por sí, si hablamos de la actividad de acuicultura, estamos asegurando la alimentación y la nutrición, porque el pescado, como sabemos, pescado, bueno, moluscos también, y tiene una gran cantidad de proteína y eso nutre el cuerpo humano, ¿no? Entonces hay que un poco también ponerle énfasis a esa calidad proteica ya que nos da esta actividad. Y la resiliencia, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Adaptarnos a los cambios climáticos, cambios de repente de otro tipo que puedan darse en, en la sociedad, pueblo, ciudad, región, por decirlo de alguna manera, en donde estamos desarrollando esta actividad. Y bueno, ahora todo este cambio, esta acuicultura sostenible, tiene también este nombrecito nuevo. Sí, vamos sacando nuevos términos y nuevos nombres y hay que estar actualizándose a cada rato. Entonces hablamos ahora de transformación azul. Entonces, ese es un término que están utilizando, que la FAO está utilizando ahora, transformación azul, ¿no? ¿Y qué se basa esto? Es una perspectiva comprometida para fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia, justamente lo que hablamos. Entonces, el propósito es lograr estos objetivos, reduciendo al mínimo los impactos ambientales, fortaleciendo la bioseguridad y control de las enfermedades, con apoyo de la tecnología y la innovación, y fomentando capacidades para garantizar resultados equitativos que desarrollen aún más la dimensión humana, social, cultural y económica de la acuicultura y de sus trabajadores. Acá debería de faltar. Es decir, es una acuicultura sostenible. Todo lo que hemos estado mencionando, los términos que les he estado diciendo, las definiciones que ya les he estado mencionando, ahora están poniendo esta nueva terminología en transformación azul, para darle otra vez más ímpetu, modernizando el término. Entonces es lo que se busca y mucho de esta transformación, cuando hablamos acá de, por ejemplo, control de las enfermedades, apoyo de la tecnología, innovación, ¿dónde se está dando esta transformación? ¿Quién me puede decir?
Bueno, acá justamente, ¿dónde se puede ver este fortalecimiento de la bioseguridad, control de las enfermedades, como le decía? Es en la cadena de valor, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre la cadena de valor y cada eslabón de la cadena de valor. Ahora, Jules también, por ejemplo, nos pregunta, ¿dónde se puede dar esta sostenibilidad a nivel amazónico, ¿no? Y sí, es en la cadena de valor, justamente, ¿no? O sea, la cadena de valor tiene etapas y esas etapas y entradas y salidas tenemos también la parte de que entra el alimento balanceado, ¿no? Entra estos recursos que necesitamos como el combustible o insumos, etc. Entonces, quizás hay que ver alternativas, ¿no? Alternativas de cómo conseguir estos insumos. Depende de qué cultivo sea, ver si es que existe posibilidad de desarrollar propio alimento o tener diferentes insumos de diferentes precios, ¿no? O de repente creando industria en nuestra región que pueda proveer de repente de esos insumos, ¿no? Esenciales. Entonces ahí habría que estar mirando también justamente esta cadena de valor y estas etapas de la cadena de valor en nuestras regiones, ver cuál es el punto donde de repente hay más problemas y tratar de desarrollar alternativas de solución sostenibles, ¿no? Ya sean locales, regionales, puntuales o grupales. Entonces ahí es donde tiene también, entra un poco la labor de ustedes como funcionarios de discernir esta cadena de valor y ver los problemas o dónde, qué eslabón de la cadena es donde hay más problemas. Y acá, ya hablando también justamente de esta acuicultura sostenible, hablamos de, acá hay una lista de lineamientos para una acuicultura sostenible. No es una lista que esté, es una lista, es una lluvia de ideas. Es una lista con lluvia de ideas, ¿no? Entonces, lineamientos pueden ser cumplimiento de la legislación, inocuidad de los alimentos, historial del sitio, lugar, región donde se esté desarrollando esta acuicultura, ¿no? De las organizaciones que existan, que desarrollen esta acuicultura, de los centros más, digamos, los que más producen y de repente los que menos producen también, ¿no? O los que producían y ya no producen, también para hacer un estudio, ¿no? ¿Qué está pasando con estas empresas o comunidades, ¿no? Para que justamente el gobierno ponga un ojo a ver si es que puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y si le compete, claro está. Uso y manejo de químicos y medicamentos para la seguridad alimentaria, ver también la parte de sanidad de higiene, ver la parte de salud animal, ver la parte de bienestar animal, de responsabilidad y gestión ambiental, ¿no? De la calidad del agua, de la eficiencia energética, protección del hábitat, gestión ambiental en la producción, cuidado de las alteraciones hidrológicas, uso eficiente de alimento balanceado, origen del material genético, o en caso se pudiera alterar. Estas son consideraciones que hay que tener, ¿no? Y a la hora de elaborar políticas o este plan regional tenemos que tener en cuenta varios de estos lineamientos, ¿no? Y acá proseguimos con gestión de productos químicos, manejo de desechos sólidos, control de roedores o de plagas, gestión de piensos, eliminación de mortalidad,
responsabilidad social, y acá empezamos un poco con la parte social, derecho de los trabajadores, manual disciplinario y prevención de abuso y acoso, derecho al desarrollo de las organizaciones colectivas de trabajadores, ¿no? Salud y seguridad del trabajador, que ahora también los sistemas de gestión se colocan en las actividades de acuicultura y en las actividades de pesca, ¿no? Así sean artesanales, así sean continentales. Trazabilidad justamente del producto en la cadena de valor. Entonces, esta lista puede continuar realmente. Son diferentes, como les digo, es una lluvia de ideas de diferentes lineamientos que podrían considerarse a la hora de realizar, ¿no? Nuestro plan regional de acuicultura sostenible. Entonces, hasta aquí algún comentario, pregunta. Gracias, Gustavo, sí, justamente en la parte de gestión ambiental, en la producción, acá podríamos añadirlo de manejo de fluentes, como estás mencionando, ¿no? Entonces, ya para culminar, y bueno, esto va a quedar entonces un poco como tarea, porque estamos ya con la hora. La idea es que formen grupos, y pueden ser por región, em, y den ejemplos de una acuicultura sostenible. Es decir, por ejemplo, si en su región hay más producción de gamitana o de paiche, ¿no? Entonces, mencionen cómo se puede dar acuicultura sostenible de esta especie y de ahí qué debería de contener el plan regional de acuicultura o las políticas de su región para el desarrollo de esta acuicultura sostenible. Hola Silvana, ¿cómo estás? Y Silvanita, entonces, como tú vas a dictar la clase la próxima semana y ya existen grupos formados que vienen trabajando las actividades anteriores, la idea es de que se mantengan estos grupos y trabajen este trabajito que les estás dejando. Tómenle foto, por favor, para que no se olviden de qué se trata. Igual vamos a colgar la presentación de Silvana en la plataforma, ¿no? Y que el próximo martes, o sea, tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no? Al inicio de tu clase lo puedan presentar, ¿no? sí, es un A razón trabajo, de 3 minutos por grupo. así es. La idea es identificar o ir identificando qué debería de contener el Plan Regional de Acuicultura Sostenible para nuestra región, ¿no? Entonces, no hay que hacerlo muy grande, por eso les digo, escojan una especie o una acuicultura específica, ¿no? Para enfocarnos en eso. Y la idea es que lo expongan y sobre ese trabajo luego vamos a continuar la parte de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, es un poco ya aterrizarnos en sostenibilidad para luego adaptación. Gracias, Silvana, muy interesante tu presentación. Gracias, Luis. Sí, ¿cuánto tiempo? Como menciona Luisa, 3, 5 minutos máximo y pueden presentarlo en slides, pueden ser 5 slides, 3 slides. La idea es que sea bien aterrizado, no tiene que ser un trabajo muy grande, pero sí que sea bien aterrizado, ¿no? Obviamente, la persona que exponga o las personas que expongan tienen que dar un poco más de detalle específico de cómo están, digamos, enfocando esta acuicultura sostenible, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Disculpen la sirena que está sonando. ¿Hay alguna pregunta, comentario de lo que se ha trabajado, dicho? No, todo claro.
Ok. Bueno, entonces, si hubiera alguna pregunta, creo que mis datos, Luisa, mencióname, mi correo está compartido. Voy a verificar eso, la verdad. Los chicos Hola. manejan la plataforma. Ahí le voy a preguntar Sí, sí, sí. Sí, Sí, todos sí los está, datos ya. de los formadores se encuentran en el aula virtual, si tienen Ya. alguna consulta. Ujú. Ok, Feliz. entonces, si tuvieran alguna duda, consulta o quisieran que les especifique más o de repente quieren que lo revise antes del martes, me pueden escribir, no hay ningún problema, no es obligatorio, pero si existe la duda, yo encantada de responder. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, comentario, quisiera acabar agradeciéndoles la asistencia. Disculpen la sirena, no sé si llegan a escuchar, pero no se calma, la pobre ambulancia no puede pasar. Bueno, agradecer a todos los presentes y una vez más los espero el martes próximo. Vamos a hablar de adaptación al cambio climático, como ya les mencioné, hasta dónde hemos venido trabajando en el país y qué se debe incorporar. Y ya con sus trabajos quizás más aterrizado, cómo deberíamos incluir esta parte de adaptación al cambio climático en los PRA. Entonces, Muchas muchas gracias. gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Muy interesante igual la presentación. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a Gracias. todos aquellos que están participando. Nos vemos el día martes. Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de.